Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿saben ustedes que yo fui socio del Real Madrid? No, pues mira, ya es usted una caja de sorpresas. Vaya forma de empezar la mañana. Buenos días, don Javier Venegas. Buenos días, don Juan Carlos Tellez. Pues Buenos sí, días. a mí mi padre, que era un gran aficionado al fútbol, me hizo socio del Madrid y yo creo que tenía 4 años o algo por el estilo. Yo tenía por ahí un carné del Real Madrid. Si le viera usted ahora siendo del Atleti, de verdad, qué poca vergüenza. Me desheredaba. Bueno, tenemos a don Juan Carlos Tellez, que se ha levantado esta mañana, ha visto la noticia que publica hoy el ABC. Madre mía. Se ha puesto a jurar en arameo y nos ha quedado medio afónico de tanto gritar. Estoy como el tiempo, sí. Traxa echó a un sindicalista de UGT un día antes de jubilarse para indemnizarlo con 12 meses de sueldo. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero de quién? Con el de la sanidad y la educación. Eso, el de los autónomos, el de los curritos. O sea, es que esto ya es robo puro y duro. Pero ¿sabe, don Luis, lo que más indigna de todo esto? Es que si esto lo hacen así en una empresa pública, ¿no será una costumbre? Claro, eso es lo que mismo que me pregunto. ¿No huele un poco a que esto no es una noticia aislada? A mí me cabe la sospecha. ¿Usted cree que sería útil quizás revisar los despidos realizados en empresas públicas para ver si hay más casos? Porque es evidente. Yo cuando estaba en mi época trabajando en la empresa privada y vi en algunas reuniones de ejecutivos y demás la cuestión de cómo tenían que manejarse con los liberados. Sí, tenían que hacerse repartos de cupos para a ver quién. Este año te toca soportar a ti los del metal. Y los propios empresarios, es decir, como diciendo, esto es como una especie de maldición bíblica que nos ha caído encima una plaga y tenemos que convivir con esta especie de extorsión. Sí, institucionalizada. Institucionalizada, asumida, normalizada. Y, claro, y yo, la primera vez que estuve en una reunión de esas, decía, pero ¿cómo es que esto se puede tolerar? Es decir, ¿cómo que hay que tragar con este tío liberado que no va a ir a trabajar nunca y encima lo tienes que poner en un puesto preferente, en una situación preferente por ser sindicalista? ¿Pero qué sindicalista es ese? Yo recuerdo de las películas y de las historias cuando empieza el sindicalismo en una época en la que ciertamente las personas trabajaban en condiciones bastante lamentables, porque nosotros no hay que olvidar que hace 100 años les llevábamos alpargatas, que algunos se creen que somos una especie de aristocracia. Y te acuerdas de esos sindicalistas que luchaban contra viento y marea al mismo tiempo que trabajaban, salvaban a sus hijos del hambre y eran gente recia. Pero es que estos no salvan a nadie más que su culo, con perdón, y encima los tenemos que soportar y pagar nosotros. Yo de verdad es que hay tantas cosas en España que habría que dar una vuelta, pero una vuelta como si fuera España. Hace falta un calcetín. Elon Musk. Hace falta un ejército y además un plan muy bueno, y mucha determinación, porque está todo tan imbricado que yo creo que si aquí simplemente una persona voluntarista llega a un lado, se la comen viva. Hace falta un plan bueno y doloroso, porque al final sería doloroso la reacción, porque ten en cuenta que todo este sistema es un sistema que se ha blindado a sí mismo con el paso de los años. Yo esto de Traxa, yo os puedo contar casos, en este caso concreto que me viene a la cabeza ahora mismo, en la sanidad pública, como estas conversaciones he escuchado yo, unas elecciones sindicales que había, un sindicato X iba a perder un delegado sindical, iba a ganar el otro sindicato, digamos, que no iba a tener la mayoría. Había 3 liberados sindicales del sindicato A, para entendernos, y se iban a quedar sin uno de ellos. Y esta conversación con los del otro sindicato yo la vi con una naturalidad normal. No te preocupes, tú te quedas fuera ahora, no vas a estar liberado, pero tú denuncias a la gerencia del hospital en cuanto salga. Esto lo he escuchado yo, denuncias a la gerencia del hospital, es un hospital de Madrid, ¿vale? Denuncias a la gerencia del hospital por acoso laboral, dices que todo esto todavía estaba el tío de liberado sindical, y en las siguientes elecciones se te cuela en la lista por delante y tú vuelves. O sea, la preocupación de todos era que ese hombre no volviera a trabajar un año,
porque en teoría iba a tener que volver a trabajar un año, y eso era una preocupación absoluta, y los de los dos sindicatos, el que perdía las elecciones y el que las ganaba, hablaban con ese hombre aconsejándole que denunciase a la gerencia. Que el problema es que el sindicalista le iban a hacer trabajar. Es que claro, es brutal. Su cosa es que yo llevo aquí, no me acuerdo, le decía, yo llevo aquí de X años, y yo, él te contaba el rollo, que yo lo que he hecho ha sido siempre aquí luchar por mis compañeros, pero claro, yo ahora ya no estoy para reincorporarme. Él decía, no estoy para reincorporarme, porque él pensaba que era aquí el líder de la lucha obrera y que iba a hacer yo poniendo doblar el lomo, hasta ahí podíamos llegar. Guantes y teniendo caminar y masticar a la vez. Y esa conversación la tuvieron. No sé si denunciaron a la gerencia del hospital. Bueno, viendo las noticias, pues seguramente denunciarían, si inventarían cualquier historia. No sé si ha vuelto si ganó el siguiente año las elecciones el sindicato que había perdido. Les saldría la jugada. Ese de la bata, pero que lo hacen. Pero que ellos no piensan que estén haciendo algo raro. Ven normal denunciar a una gerencia de un trabajo, de un negocio, porque ellos no pueden volver a mancharse la mano. Y cuando se hace esto habitual, pues el sistema que tienen montado se blinda. Y está blindado con un acero fuerte para romper eso. Es que ya no es motosierra, claro. Es como un virus, está en todas partes. Motosierra, lanzallamas, no, pero es que una motosierra, claro, tantas al cosas final hace falta la ahí. motosierra porque como todo el árbol está infectado, dicen no puedo tratarlo, lo que tengo que hacer es talarlo. Claro, motosierra, ahora hay que pasar total ya directamente y que ahí no vuelva a crecer la hierba. Es brutal. Es complicado. Yo creo que el otro día estaba repasando algún dato y hay un dato que, claro, que está ahí, no es nuevo y que me parece un dato demoledor, brutal. Bueno, pues estamos hablando ahora de la, como decía nuestra compañera Ángeles Rives, que sabe usted cómo llaman a la furgoneta de Ábalos, putoneta. Sí, la putoneta, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí con esto y digo, bueno, pero si el problema es tan grave que estamos entretenidos realmente con lo chusco, que es que haya una furgoneta de prostitutas que la manda presuntamente un ministro entonces a un parador nacional para una juerga, y nos quitamos de la mirada que eso es, digamos, la parte ya, la sublimación de un modelo de cachondeo. Bueno, esto había un periodista, creo que era José Luis Carandel, puede ser, que se llamaba así, un hombre un periodista bastante... José María Carandel. O José Luis, pero Carandel, vamos, yo me acuerdo que este hombre Luis Carandel, perdón. Y que era un hombre que daba gusto escucharlo, la verdad. Y entonces él inventó, me lo recordaba un buen amigo mío el otro día, esto de Celtiberia Show, ya entonces. Vale, pues, y es verdad, y esto lleva siendo Celtiberia Show bastante tiempo, fíjese, que este hombre murió hace ya unos años, desgraciadamente, y estamos ahora, yo también le comenté a mi amigo, digo, bueno, es que se va a más, estamos en Putiferia Show. Es decir, digo esto porque hay un dato que me parece brutal, y es que, por lo visto, en España, no llega al 30% de los españoles son realmente los que, digamos, les sale a pagar, digamos, el sostenimiento del Estado. Es decir, reciben menos de lo que pagan, pero ese es el 30%. El 70% les sale a no pagar, es decir, que reciben más de lo que pagan, de los impuestos que pagan, incluso teniendo en cuenta los impuestos indirectos, ¿vale? Sí, sí. Es decir, me parece brutal. Bueno, esto los técnicos lo llaman un sistema claramente redistributivo. O sea, yo lo considero el efecto del socialismo de toda la vida, ¿no? Sí. Puedes poner el nombre bonito que quieras, pero la cuestión es sobre todo que la noticia es para radicalizarse, pero abunda en un sistema en el que además ese 70% que les saldría bien la cuenta, hay que ponerlo entre comillas, porque claro, el propio sistema se encarga de que esos que creen que les sale bien la cuenta estén viviendo en lo mínimo, o sea, viviendo con lo mínimo, ¿no? Entonces, entre que hay un 30% que llamarían nuestros queridos políticos de izquierda ricos, entre los que se incluyen ellos, pero no se puede decir, y el resto pues se cree que el estado de bienestar le sale rentable. En el fondo tenemos un país como lo que tenemos ahora mismo, Luis, tenemos un país
que es que habría que entrar con una No, pala excavadora y decir hay que darle la vuelta a esto. Un país tan con lo básico que este sistema se va sosteniendo, pero quiero decir, es las cuentas que dice Javier, que se hace inviable sostener un sistema así. Y bueno, esta noticia que vemos en Sí, en eso ABC, es sostenible, pero empobreciéndote cada vez claro, más. claro, cada vez más, mientras ves como tú alrededor, por lo menos hay cierto crecimiento, pero aquí sigues cada día, pues eso, tú siendo una persona más pobre, con lo cual ya no eres tú, eres la siguiente generación la que sabes que la estás dejando completamente hipotecada. Pero es que esto de la putoneta, esto del tal, es que es el modelo, es que lo malo es que es el modelo, es que todo el mundo, en cualquier pueblo, sabe cómo se han firmado los contratos con constructores, sabe cómo se ha firmado, en el ayuntamiento se hacía la última letra, pero las primeras palabras se hablaban en el puticlub del pueblo. Y es que, por desgracia, es así. Lo que pasa es que cuando lo vemos ahora tan obsceno, tan descarado como lo de José Luis Ábalos, sale un poquito a la luz, porque esto lleva saliendo a la luz bastante tiempo. Bueno, esto lo publicó de Objective en el año 21. Hace 4 años. Mientras 2021, mientras usted y yo estábamos viendo las noticias a ver si a mi padre le dejaban salir a la calle de 7 a 7 y media porque la desescalada era fundamental, salir a pasear y entrar por esta puerta para que el virus no te atacara por la otra, este señor estaba con un bolquete de putas en el parador de Teruel con la complicidad del ahora ministro Óscar López, con la complicidad de la señorita Pardo de Vera y con la complicidad de todo este sistema horrible de corrupción que está montado alrededor, y con la complicidad obligatoria, porque esto son cómplices necesarios, no es que estemos despegados de la actualidad, de los periodistas, porque lo que se le hizo a Ketty Garat, bueno, y Álvaro Nieto, el director del hay periódico, un artículo firmado por Pablo Iglesias que vale la pena darse cuenta de con qué gentuza nos estamos jugando. Claro, Pablo Iglesias es una persona que llevaba 15 años sembrando esto es fascismo, para que ahora cuando pase esto, cuando pasó en su momento la noticia, digan, no, un periódico fascista, pseudomedios, de no sé qué, no, es una vergüenza. Pero insinuando, por ejemplo, que esas noticias se publicaban porque se ponían de coca. Sí, no. Claro, y que estaban drogados. Ese señor nunca ha tenido reparos en calumniar y insultar a todo el mundo. O sea, señor, es un veneno horrible que ha dado este país y que seguirá dando, que ahora le tienen interés en que vuelva. Ya hicieron el paripé del micrófono de Vito Quiles, todo pactado con el programa de Cintora para que le hicieran una entrevista luego. Él vuelve con el frentismo, que claro. Lo que les beneficia. Es lo que se le ha dado bien, y cómo no, y al PSOE recoger esas nueces que se le da de maravilla. Pero bueno, volvemos a este sistema que es así, que está implantado así, y volvemos otra vez a la motosierra, al Zotal o al bombardeo nuclear o lo que sea, porque esto hace 20 años todo el mundo escuchó lo del 3% y retire usted esto o tal, se retiró y aquí no pasó nada, pero todo el mundo sabemos que los negocios se han hecho así. Los grandes partidos políticos han vivido de hacer negocios a base de comisiones ilegales. Eso todos los partidos. Lo que pasa es que luego ya, cuando la cosa se vuelve tan obscena que esa comisión ilegal, en vez de, pues oye, te puedes comprar un cochecito y aparcarlo en tu puerta, tus vecinos lo verán, pero ya irte con una furgoneta de putas a un parador número 2 de Pedro Sánchez, pues a lo mejor hay que escandalizarse un poco, el número 1 de Pedro Sánchez, en realidad. Sí, bueno, Pedro Sánchez era el 1, pero digamos que el número 1 con sus comparsas, con Koldo y Ábalos, pero bueno, al final era el trío Calavera. Pero a mí, volviendo a lo de los periodistas, me repugna como los periodistas, no solamente porque todos sabemos que siempre hay subjetividad al seleccionar informaciones, bueno, pues en vez de hablar de esto voy a hablar de otra cosa, no, cómo se atacó directamente al medio que hizo esto, Álvaro Nieto, a Ketty Garat, y cómo ahora se deja pasar, ¿no? El otro día vimos en los pasillos del Senado al chico al Vito Quiles, preguntándole a Óscar López. Hombre, es normal que al director de paradores en ese momento le preguntes, ¿no?, por la juerga. Y los demás periodistas, como se ponían en medio, no, ¿y usted qué le parece que la señora Ayuso tenga un novio que la lleva a la bahía? Y eso es lo vergonzoso del sistema. Como antes, esto era una partitocracia, digamos, en la que ellos dos se repartían, los dos grandes partidos, se repartían sus comisiones, sus juergas, sus prostíbulos, pero ahora, ¿cómo han incluido a los medios de comunicación, que era esa pata en la que podíamos o queríamos intentar hacer algo? En los 80, tu Diario 16, tú no sé qué,
sacaba los escándalos, por lo menos, de Felipe González, y el resto de medios, aunque fuera porque a la fuerza ahorcan, seguían esa dinámica y empezaban a destapar escándalos. Sí, ahora nos dedicamos a insultar Pero al yo que creo saca que ese escándalo. alguien dice que es que tenemos una enfermedad moral. Bueno, pues yo creo que va más allá de los propios partidos, realmente, y me ha afectado todo. Porque en Teruel todo el mundo se conoce. O sea, no es como Madrid. Es decir, no, es una frase hecha, pero más o menos entendemos que es lo que se llama una ciudad pequeña. Sí. Entonces, Sí, en la que llega rápido. Cuando hay 2 o 3 personas que tal, sabes que alguien le monte una farra en el parador, en donde, pues, al parecer, hasta la habitación ha acabado perjudicada, y donde se han juntado tantos coches negros con escoltas y con personajes regios entre comillas, de la política nacional. Hombre, eso lo sabe, eso corre como la pólvora. Estoy convencido que corre como la pólvora, es que lo sabe. Los propios empleados que están allí lo van a comentar. Es que, de hecho... Todo le suena a la cara y otro llama, mira quién está aquí en el parado, que De tenemos hecho, aquí al ministro. las primeras filtraciones vienen de los entornos, bueno, sobre todo de los propios guardaespaldas, pero porque están preocupados. Están preocupados, diciendo, estoy trabajando aquí protegiendo a una panda de no sé qué. Sí. Y esto es una imagen... Cuando a lo mejor su hijo tremenda, está encerrado en casa porque no podía salir por claro, confinamiento. tremenda. ¿No? Entonces, quiero decir con esto que en realidad, claro, los principales, hay una responsabilidad, una cadena de responsabilidad que va de más a menos, pero en el fondo lo que estamos viendo es que tenemos un país que moralmente está enfermo. Total. Porque todo el mundo calla. Es decir, es lo mismo que decir, bueno, tú estás en un ministerio, yo no te digo igual un auxiliar administrativo que no tiene potestad, que simplemente es un funcionario de bajo rango, no manda a nadie, entonces, salvo que se cruce la corrupción entre sus narices, igual no tiene nada, no se entera de nada o no puede hacer nada. Pero todo funcionario que tiene una potestad, o sea, que tiene un cargo, que tiene un fiscal, que estamos viendo fiscales ejerciendo de abogado de defensores, la fiscalía. No hablo ya del jefe de todos ellos, pero hablo de abogados del Estado que están ejerciendo de abogados defensores. Un abogado del Estado está para defender los intereses, conforme a derecho, del Estado. El Estado en el sentido de lo que es el Estado, o debería ser, ese es el problema, que es una organización que atiende nuestros intereses, no los intereses de Sánchez, ni del gobierno de turno, los intereses, en realidad, delegados de los españoles. Entonces, que de repente un abogado del Estado se preste a hacer no se sabe qué recursos, retorciendo la ley hasta el punto de hacer cosas verdaderamente que son hasta ridículas, que en el gremio dicen de los juristas, dicen, pero ¿cómo hace hecho esto este tío? Es decir, que lo haga un abogado porque le paga a alguien para defender a su cliente. Claro, sí, pues totalmente pero legítimo. un abogado del Estado no puede, y un fiscal menos, o igual. Y no solo eso, los interventores, los que tienen capacidad de denunciar las cosas, los que ven que a un político le dice, haz esto y sabe que eso no se puede hacer. Todos esos están mirando para otro lado. Y algunos no solo están mirando para otro lado, sino que hacen carrera. Están participando. Hacen carrera porque saben que les conviene, o que no les perjudique, o incluso ascender. Entonces, y desde las personas más llanas que ven cosas que son denunciables, hasta los que tienen una potestad, que es lo más grave, y hasta los partidos políticos. Tenemos un problema del carajo. Esto no es una furgoneta de prostitutas. Esto ya, digamos, hemos visto una furgoneta como una especie de... Es una casa del lenocinio. No, es Sodoma y Gomorra. Sí, pero el Orient Express, no es una furgoneta, son vagones y vagones eso y vagones. Es como cuando me acuerdo, ya termino, cuando aquella señora que fue directora de Radio y Televisión Española, Pilar Miró, la pillaron comprándose lencería, al parecer unas braguitas, con dinero del ente, no sé si con una tarjeta, y claro, y fue noticia y un escándalo nacional, y todos los periódicos con las braguitas de esta señora, pero es que al mismo tiempo que estaba ocurriendo la braguita, resulta que el ente tenía 1.000 millones ya entonces por ahí distraídos, pero de eso no hablaba nadie. Entonces, decir, y con 1.000 millones puedes comprar muchas braguitas, ¿no? Es decir, puedes comprar calzoncillos, puedes comprar de todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo de Ábalos debería darnos una señal muy potente. Es como, claro, casi digamos, el que crean Dios está poniendo a eso ahí para que tú lo veas y no te quedes en la furgoneta, sino que mires más allá. Que debajo hay un iceberg bastante gordo. Pausa publicitaria y seguimos.
¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Luis del Pino es Radio Libertad. Pues son las 9:02 de la mañana, las 8:02 en las Islas Canarias, y tenemos con nosotros en la mesa de tertulia a don Rafael Pampillón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Don Rafael pues es catedrático de la Universidad CEU San Pablo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por el IES, ha sido usted decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Extremadura y profesor de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Actualmente imparte clases en la Universidad San Pablo CEU y es profesor visitante en la Escuela Diplomática, además de haber formado parte de un número innumerable de consejos que me impediría acabar este programa si tratara de enumerarlos todos. Muchas gracias, Luis. Don Rafael, pues hombre, es un experto economista y el motivo de traerle es por hablar un poco ¿de qué demonios está pasando? ¿Qué pasa con todo esto de los aranceles? ¿Qué pasa con la inestabilidad en las bolsas? ¿Cómo lo ve don Rafael Pampillón? Yo no tengo un euro para invertir, pero si lo tuviera, ¿invertiría usted en bolsa ese euro? ¿No? Los aranceles es una cosa muy antigua que se utilizaba para recaudar. Entonces, la teoría económica lo que dice es que cuando pones aranceles a los productos que importas, pues las empresas del país pueden producir más porque se encarece lo que viene de fuera y se ingresan algunos dineros de esos impuestos arancelarios. Pero también lo que dice la teoría económica es que los precios suben. ¿Por qué suben? Porque lo que se importa ahora es más caro y los productores nacionales aprovechan que el que viene de fuera tiene que vender más caro para subir también los precios y aumentar sus márgenes. En definitiva, los aranceles es una cosa que genera malestar en la población y que al final los ciudadanos se van a rebelar contra ellos. En definitiva, habrá que esperar al midterm famoso, que son las elecciones dentro de 2 años, para ver qué dicen los americanos sobre esta política arancelaria de Donald Trump.
¿Los aranceles tienen sentido en algún caso? Por ejemplo, usted, imaginemos que pone una legislación, usted no tiene aranceles para mis productos, pero usted pone una legislación que dice, para proteger el medio ambiente resulta que hay que evitar no sé qué partícula, no sé qué molécula de nitrógeno y, se siente Luis del Pino, resulta que tus productos en no sé qué sector tienen esa partícula de nitrógeno y no los puedes vender en mi mercado. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, pues si tú me pones barreras legislativas al comercio, yo te respondo poniéndote aranceles. Es verdad, es decir, existe una protección no arancelaria, existen trabas al comercio que se producen por normas técnicas. Es que este acero que usted me está vendiendo no tiene las calidades que yo necesito, o estos bolígrafos rojos tienen mucho cromo y entonces si un niño chupa 1000 bolígrafos puede envenenarse. En definitiva, ha pasado con el rojo de la Coca-Cola en los países nórdicos, que se prohibió porque llevaban cromo, porque el rojo siempre lo lleva. Existen trabas administrativas, es decir, aquí viene un barco de electrodomésticos chinos, pero el barco es que no está el que tiene que revisar, no está el que tiene que supervisar. Es que las normas que vienen aquí escritas no son las nuestras, son las de los chinos. O sea, hay 1000 maneras de frenar la entrada de productos extranjeros por temas ecológicos, la huella de carbono. En definitiva, existen... Lo que pasa que la Organización Mundial del Comercio lo que quiere es que haya aranceles. ¿Por qué? Porque los aranceles son claros, son cuantificables, sí, y entonces es la única traba que admite. No es que admita a los de Trump, pero que el arancel es más claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Puede usted hacer todas las preguntas que quiera. También es verdad que igual la normativa interna, lo que llamamos barreras de entrada, afectan incluso a los productores locales, es decir, benefician igual a las empresas que tienen una posición más dominante, que pueden asumir esas regulaciones más restrictivas cada vez, mientras que las que empiezan o las que están arrancando tienen problemas para asumir esas nuevas regulaciones y por lo tanto favoreces una posición dominante. O sea, es decir, que también eso internamente de alguna manera empobrece, no solo impide que vengan productos de fuera o como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, con los transgénicos y tal, sino que también es una forma de controlar la propia economía interna para que no haya nuevos actores, ¿no? Nuevos competidores, sí. Y por eso este es un punto que yo creo que es importante en Europa, yo creo. Sí. Sobre este tema hay una manera de ayudar a las empresas nacientes. Y esas empresas nacientes pues buscan la forma de empezar con menores dificultades. Pero estas ayudas a las empresas nacientes, que es una de las razones para evitar la competencia exterior, se da de bofetadas con estas empresas como Amazon, como Microsoft, todas estas empresas que empezaron sin ayudas, sin subvenciones. O sea que uno de los argumentos para proteger un sector dentro de un país es que están haciendo esa estrategia de sustitución de las importaciones por producción nacional, que es lo que plantea Trump. Trump dice, bueno, yo lo que quiero es producir chips, semiconductores aquí en Estados Unidos, porque me los tengo que traer de China o de Taiwán o de Corea del Sur, ¿no? Pero bueno, eso no se improvisa. Entonces, yo creo que al final muchas empresas de Taiwán y de Corea del Sur se tendrán que implantar en Estados Unidos para poder vender en Estados Unidos. Y precisamente yo creo que este plazo de 90 días que ha dado de demora, ¿no?, para los aranceles, pues es para que muchas empresas que vengan de fuera puedan realmente ubicarse en Estados Unidos. Sustituir lo que se importa por producción nacional. Este es el motivo arancelario de Donald Trump. Él lo ha pedido, ¿no? Él ha sido claro en... perdón, tengo un día hoy horrible. Él ha sido claro en pedir, y lo voy a dejar, que las empresas se implanten allí, ¿no? Si no quiere sufrir. Es que en el caso de los semiconductores es muy llamativo, porque en el caso de los semiconductores resulta que la principal, ahora no me acuerdo cuál es el acrónimo, el nombre de la empresa, la principal, el mayor monstruo, digamos, de fabricación de semiconductores de Taiwán,
está en Montana. Lleva en Montana montando una gigafactoría desde hace ya 8 años, de que en el primer plazo de una giga, a través del contacto con el gobernador de allí, además, una cuestión del gobernador, un tipo listo, fue a negociar y han hecho una primera fase de inversión, que está ahora mismo ya en pruebas, de 10.000 millones de dólares de inversión, están en la segunda fase, que son 40.000. Entonces, claro, también me llama la atención, por eso me llamó mucho la atención en la actitud de Trump con Taiwán, porque digo, hombre, precisamente estos señores están montándote posiblemente una de las mayores fábricas del mundo en tu país. Ya, pero ayer respondía el presidente de Taiwán en una comparecencia dando algún dato que explica la actitud de Trump. Ejemplo, pues decía el presidente de Taiwán que habían tenido ya la primera reunión técnica con Estados Unidos vía videoconferencia y que Taiwán había aceptado que van a empezar a legislar para prohibir determinadas prácticas, como es, por ejemplo, la importación de productos chinos a Taiwán con reetiquetado, bueno, sí. Ponen Made in Taiwan cuando los acaban de traer de China para así saltarse controles de exportación. Bueno, también por eso ahí se explican los aranceles tan brutales que ha puesto a Vietnam para que no ocurra exactamente lo mismo. Es que es todo muy complejo el tratar de equilibrar las balanzas comerciales o tal, pues entran tantas cosas, barreras legislativas, barreras no legislativas, barreras arancelarias, triangulaciones comerciales y tal. Es complicadísimo eso. Yo tengo una teoría, no sé si coincidirá usted, don Rafael, que es que en realidad el aspecto económico en lo que está haciendo Trump es lo menos importante. Es decir, que Trump básicamente lo que ha hecho con el tema de los aranceles es decir, señores, a ver, dos cosas. Primera, la menos importante. Estados Unidos está transfiriendo un montón de dinero a muchas partes del mundo y resulta que esas partes del mundo se dedican a transferir dinero a su vez a otras partes del mundo menos recomendables. Con la Unión Europea lo ha dicho claramente. Tenemos un déficit con la Unión de 340.000 millones de dólares y resulta que la Unión, pues en lugar de comprarnos a nosotros los hidrocarburos, se los compra a Putin, se los compra a Maduro. Dice, hombre, ¿qué tal si nos compran un poco de hidrocarburos, no? Pero yo creo que eso es lo menos importante. Creo que el segundo mensaje que lanza Trump con los aranceles, que es el político, tiene bastante más enjundia, que es, señores, estamos en una guerra por el predominio. Estados Unidos, China. Y todos y cada uno de ustedes van a tener que retratarse. O están con Estados Unidos o están con China. ¿Usted cree que...? Vamos a ver, esto es así. O sea, la carrera tecnológica de semiconductores, de patentes farmacéuticas, de mejoras en todos los componentes que necesitan los teléfonos móviles, está entre China y Estados Unidos. Europa ha perdido ese tren. Europa, lo dice el informe Letta, lo dice el informe Draghi, Europa está fuera de esa competencia. Es decir, nosotros nos hemos quedado atrasados, nos hemos quedado como un parque temático, donde aquí la gente viene a hacer turismo y donde no estamos en la frontera del conocimiento. Está en China y Estados Unidos. Esto es así. Que Estados Unidos está poniendo trabas y que su hegemonía está en duda. Yo creo que lo que está haciendo Trump es adelantando todavía más, provocando que eso se produzca, porque lo que el comercio va a hacer, lo que la desviación se va a producir es entre los países de Asia y entre los países de Europa y Asia. Es decir, lo que está haciendo Trump es aislarse todavía más con estos aranceles, pero efectivamente lo que él quiere es que nos retratemos. Estamos comprando mucho gas y mucho petróleo a Estados Unidos. Estamos exportando a Estados Unidos pues muchos coches. Por eso el arancel de los coches, el del aluminio y el del acero, se mantienen. Esos no han tenido esa pausa que ha puesto para el resto. A los americanos les encantan los Audi, les encanta el BMW, les encanta el Mercedes. Pero también a mí me parece un poco raro que países, Ecuador, por ejemplo, que está de moda porque ha ganado las elecciones la derecha de Noboa el domingo, o República Dominicana, ¿no?, que ha tenido un desastre con una destrucción de una sala de fiestas. Estoy mirando los datos y tanto República Dominicana como Ecuador exportan a Estados Unidos menos de lo que importan. O sea, tienen un déficit comercial con Estados Unidos. Pues les han puesto un arancel del 10%. El 10% para todos. Entonces, España, por ejemplo. España es un país que
exporta 20.000 millones, importa de Estados Unidos 30.000 millones. Por ejemplo, petróleo y gas importamos de Estados Unidos. Tenemos un déficit de 10.000 millones. Bueno, a nosotros nos tratan como a todos los de la Unión Europea. Y yo creo que es una oportunidad también para decir que ya que estamos en la Unión Europea y Trump nos trata como una unidad, deberíamos responder como una unidad. No deberíamos tener al presidente del gobierno en China ni al ministro de Economía en Estados Unidos. Yo creo que deberían ir en nombre de la Comisión, en nombre de la von der Leyen, o si va, por ejemplo, Meloni, pues también. Es decir, que yo creo que unidos tendremos más fuerza. Pero yo creo que la hegemonía americana está declinando, o sea que tuvo su auge a finales del 19, superó a Gran Bretaña, que era el gran imperio, ha tenido el dominio de la economía mundial y ahora pues lo está perdiendo, y eso es porque la economía se está globalizando y porque los chinos, sin duda, han gastado mucho en investigación y desarrollo, mucho en tecnología, y son 1.400 millones de chinos, unas universidades muy buenas, tienen gente que trabaja en sectores de alta tecnología, ya no fabrican juguetes, ni balones de fútbol, ni ropa, se dedican a el 90% del teléfono móvil que yo tengo se fabrica en China y se monta en Estados Unidos. O sea que es una especie de guerra, efectivamente, entre China y Estados Unidos. Pero yo creo que está mal enfocada por parte de Trump. ¿Por qué? Pues está mal enfocada porque yo creo que lo que tendría que hacer Trump es mantener un diálogo con China e intentar que la transferencia de tecnología entre ambos países fuera más fluida. ¿Cree usted que eso es posible? Es que si China fuera una democracia, pues podríamos decir, oye, entre democracias se puede llegar a un acuerdo hablando, pero China es un régimen de partido único, un régimen genocida dirigido por el Partido Comunista, es un régimen que no duda en saltarse las reglas cuando le conviene. Por ejemplo, es cierto que tiene muchísima investigación avanzada, muchísimas patentes, también es cierto que se pasan lo de la propiedad intelectual por el mismísimo forro, copiando descaradamente lo que les da la gana, con unas barreras de entrada a las empresas extranjeras allí en China brutales, o sea, o montas la empresa... y las que consiguen entrar les copian la tecnología. Efectivamente, entonces, ante eso, pues claro, ¿no habrá que plantarse? Sí, y plantarse, que ¿cómo lo hacemos? Es decir, hacemos una guerra con ellos, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Es una dictadura, es una dictadura comunista. Han conseguido dirigir las cosas de una manera muy eficiente y no pasan por los gastos que tiene un país democrático, gasto social, gasto de mejora en la educación, la sanidad, la distribución de la renta. No, China... Acaba usted de decir una cosa importante y mucha gente no lo conoce. En China, dictadura del Partido Comunista, si tú vas por la calle y de repente una persona mayor se desploma delante tuyo, lo que hace la gente es automáticamente evitarla y dar un rodeo, porque resulta que lo mismo si te agachas a ayudar a esa persona, luego esa persona te puede presentar una demanda para tratar de que sacarte una indemnización, etcétera, etcétera, porque allí no existe la cobertura que existe social para, por ejemplo, la jubilación, ¿no? Claro. No es sanidad, prácticamente lo que se entiende por sanidad pública es una cosa muy sui generis, ¿no? Sí. Y por eso... Entonces ahí... o sea, yo entiendo que si estuviéramos hablando de un mundo ideal, ¿recuerda usted esa frase de Reagan de el socialismo solo funciona en el cielo, donde no hacen falta, y en el infierno, que son los países socialistas que tenemos aquí en la realidad, ¿no? Pues claro, si estuviéramos en un mundo ideal, si estuviéramos en el cielo, con todos los países democráticos, pues dices, hombre, los aranceles, las barreras al comercio son inherentemente malas, por lo que usted ha explicado tan brillantemente, porque al final redundan en que empresas menos eficientes puedan vender sus productos en lugar de que sean las más eficientes y las que por tanto vendan más barato. Pero claro, en un mundo no ideal, cuando tú tienes una dictadura comunista que está tomando el control de cada vez más redes logísticas,
cuando tienes una dictadura comunista que tiene el control, pues no monopolístico, pero casi, del refinado de tierras raras para la producción de minerales críticos. Entonces, eso es culpa nuestra, ¿eh? Claro que es culpa nuestra, pero habrá que ponerle coto. Es una industria muy si no, es decir, que la gente piensa que las tierras raras es que son muy escasas. No, sí son muy abundantes. El problema es que la industria de extracción y de refinado es sucísima. Ecológicamente, es decir, lo verían aquí, bueno, von der Leyen saldría gritando, ¿no? Y entonces lo hemos dejado de hacer, lo hemos prohibido. Entonces, quienes han podido saltarse esas reglas, esas regulaciones que tenemos aquí, no las tienen, pues son precisamente China. Claro. Sí, no, aquí hemos hecho cosas curiosas. Leía una noticia el otro día de que en Arizona se descubrió en tiempos de Biden un depósito enorme de tierras raras y otros minerales críticos, y resulta que Biden declaró toda la zona santuario de no sé qué tribu india para que no se pudiera explotar aquel yacimiento. Claro. Aquí en España hicimos lo mismo en Extremadura con una mina de litio donde creo que inauguraron un monumento budista enorme o algo por el estilo. Sí, ¿no? Simplemente bueno, aquí pero hay la pregunta a don Rafael es, enfrentados a una dictadura que puede ser agresiva, medidas económicas que a lo mejor, desde el punto de vista de la economía convencional, serían estúpidas, ¿no pueden tener sentido como herramienta para tratar de pararle los pies a esa dictadura? Bueno, sí, pero para eso tendríamos que tener una alianza entre los países libres, entre Occidente, es decir, no solo Occidente, que incluiría a Australia y a Japón, Estados Unidos y Europa y Corea del Sur. Yo creo que para eso, en vez de dividir, como creo que está haciendo Trump, lo que hay que hacer es unir, es decir, para hacer frente a un gigante como China, que está al mismo nivel que Estados Unidos tecnológicamente, hace falta primero que nosotros despertemos de este letargo tecnológico en el que vive Europa y acercarnos más a lo que son los países asiáticos, que el futuro está ahí, o sea, el futuro puede, bueno, a más largo plazo estará en África, porque es ya debe tener unos 500 millones de clase media. Entiendo por clase media la clase media china, ¿no? Porque está muy colonizado por China. Es que Occidente se ha dejado comer la tostada. China ha entrado en todas partes. Es que en Canarias China ya está muy en lo que es la pesca, la gestión de los puertos. China no desaprovecha ocasión y entonces nosotros la dejamos venir y yo creo que hay que pararla. Pero para eso lo que hace falta es un acuerdo a nivel global por parte de las economías libres. ¿Se atreve usted a hacer una predicción de futuro? Si vamos a la guerra comercial ya definitiva entre Estados Unidos y China, ¿quién pierde más? ¿China o Estados Unidos? Es decir, ¿quién aguanta más el pulso? Mientras no estemos unidos en Europa, yo creo que China tiene más aguante, porque no tiene unas elecciones midterm, es decir, porque Trump va a ver cómo el Partido Demócrata, que ya está ahí Ocasio y está ahí Bernard Sanders, o Sanders, sí. Pues Bernie Sanders, sí. Están dando guerra. El incombustible. Bueno, sí. Se lleva pronunciando 25 años el mismo discurso. Sí. Y algún día aceptará. Bueno, pero con la edad que tiene, a mí me parece de una sencillez y de una libertad y de una claridad que no sé, es decir, que yo creo que el sistema democrático tiene esto, entonces por eso es importante que China, cuando quiera mover Xi Jinping los peones los mueve, pero ya Deng Xiaoping lo hizo, bueno, Mao Zedong, es decir, son dictaduras, y entonces no hay una diferencia, a mí me parece que hay una diferencia bastante, no sé, voy a decir radical, pero sustancial entre Deng Xiaoping y Xi Jinping. Eso se dice, sí. Deng Xiaoping lo que hizo fue
cambiar el modelo maoísta, que era un modelo autárquico de sustitución de importaciones por un modelo abierto y de apertura al exterior. Pero bueno, Deng Xiaoping también en la plaza de Tiananmen hizo sí, por supuesto. Y tampoco democratizó el país. No, pero yo creo que Deng Xiaoping estableció, por lo que yo he podido saber, estableció casi, digamos, una especie de pacto implícito con la sociedad china, con los chinos. Sí. Y tú no te metas en política a juzgar lo que hace el Partido Comunista y nosotros te vamos a dejar libertad económica. Y con el resto del mundo. Es decir, Deng Xiaoping fue muy bien visto. Pero yo creo que Xi Jinping ha roto ese pacto. Sí. De hecho, yo pienso que uno de los errores, igual me equivoco, porque yo no estoy en la Casa Blanca, soy una persona de a pie, pero yo creo que la situación de Xi Jinping actualmente, antes de que llegara Trump con los aranceles, era muy delicada. La propia China, porque tienen una crisis muy fuerte, fortísima. El endeudamiento de China se ha disparado, y eso que solo sabemos lo que gasta la deuda de lo que es el Estado central, no sabemos los regionales, que son la parte mollar. Y además, la vivienda, la crisis de la vivienda. El 30% del Producto Interior Bruto depende del sector inmobiliario en China. Y el crecimiento le ha caído al 3%. O sea, se estima que 400 millones de chinos, de repente, que eran clase media, han vuelto otra vez, digamos, un paso atrás. Incluso el Partido Comunista llegó a retirar, yo no sé cómo se llama ese medio, que es casi como el Pravda allí, un artículo de Xi Jinping, elogioso hacia Xi Jinping, que casi lo equiparaba a Mao, y lo que no ha ocurrido nunca es que el propio Partido Comunista ha eliminado ese artículo. Es decir, que la posición de Xi Jinping era muy débil. Yo creo que no ha habido un análisis muy claro de la situación de China. Tiene sectores muy pujantes, pero eso no nos da una radiografía real de la situación geopolítica y geoeconómica de China en conjunto, ¿no? Podrían vender más coches, pero igual en otros sectores estaban en una situación muy, muy delicada. Yo creo que, lo digo por eso, porque quizá la entrada en esta guerra comercial puede darle a Xi Jinping pues aquello que todos los dictadores quieren, un enemigo externo, ¿no? Bueno, yo creo que un dictador se busca el enemigo externo. Si no es Trump, pues está igual. Yo creo que vamos a valorarlo, ¿no? Pero es muy interesante esa diferencia de Xiaoping, Xi Jinping, porque en el fondo yo creo que el error de partida de todo ha sido el considerar ese principio netamente liberal de si hay libertad económica, la libertad política terminará imponiéndose. Eso yo creo que fue un poco la idea de tratar de incorporar a China a la OMC, tal. Sí, claro. Y al final lo que ha pasado ha sido justo lo contrario. Es decir, con Deng Xiaoping parecía que las cosas iban en ese sentido, pero la llegada de Xi Jinping lo que ha demostrado es que, lejos de China usar la libertad económica para liberalizar políticamente, lo que ha pasado es que en Occidente nuestras élites se han ido haciendo cada vez más chinas, en el sentido de cada vez con unas tentaciones autocráticas más evidentes, ¿no? Pero también ha ocurrido, pues yo solo digo una cosa, ha ocurrido una cosa, que es lo que estaba diciendo yo, es decir, precisamente esa resistencia de Xi Jinping al siguiente aperturismo es lo que ha empezado a quebrar la economía china. Si usted tiene que apostar, ¿qué diría? ¿Es buen momento para invertir en bolsa? ¿No es buen momento? Porque yo intuyo que va a haber una inestabilidad en las bolsas en los próximos 2 años brutal. Sí. Lo que pasa que, vamos a ver, yo creo que Trump ha metido la pata, se ha dado cuenta, el 60% de los estadounidenses tienen sus ahorros, parte de sus ahorros, pero el 60% en renta variable, y yo creo que ha dado marcha atrás porque las pérdidas han sido tremendas. En Europa nos hemos recuperado mucho mejor, pero en Estados Unidos la caída que se ha producido, aunque esté subiendo ahora lentamente, las caídas han sido brutales. Y a mí me parece que eso va a hacer que Trump corrija el rumbo de los aranceles. Suavice las medidas al menos. Sin duda, porque no puede hacer que el ahorro de sus ciudadanos se venga abajo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con las pensiones de los mayores, que tienen sus ahorros en renta variable. Si a ello se une que la renta fija, asombrosamente, porque claro, uno pensaría, el dinero se ha ido de renta variable a renta fija, por tanto las cotizaciones subirían y los tipos de interés bajarían, pero es que los tipos de interés están subiendo y las cotizaciones están bajando. Es una situación muy complicada
en la que incluso la renta fija tiene dificultades. La gente está huyendo del dólar. Es asombroso como en muy pocos días el euro se ha apreciado mucho, a pesar de que bajan los tipos, de que el jueves el Banco Central Europeo va a bajar los tipos todavía más, del 2,50 al 2,25, y que a la vez el euro se siga apreciando cuando la rentabilidad es menor, porque si los tipos bajan, pues renta menos tener deuda europea. Pues no, la gente el refugio ahora lo tiene en el euro, no en el dólar, y el dólar se deprecia. Y siguiendo con China, el euro se ha apreciado todavía más con respecto al yuan chino. Es decir, tanto el yuan como el dólar están perdiendo territorio. Pero eso a su vez implica que las importaciones desde Estados Unidos van a ser más baratas, mientras que las exportaciones desde Europa a Estados Unidos van a ser más caras y por tanto disminuirán. Luego entonces ahí eso beneficia el intento de Trump de equilibrar la balanza comercial, ¿no? Y de depreciar el dólar, pero es así. ¿Usted cree que ese intento deliberado quiere depreciar el dólar Él o quiere es una consecuencia indeseada que no le quiere importa? depreciar el dólar y quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés para depreciar todavía más el dólar. Hombre, históricamente el tipo de cambio ha estado en 1,24 dólares un euro, ¿no? Ahora hemos venido del 1,02 y hemos subido al 1,12, 1,13, ¿no? O sea que se ha ido apreciando, pero estamos lejos de la media de la paridad que es 1,24. Él prefiere que se deprecie. La desgracia para los europeos, los que estamos aquí, es que si a los aranceles que nos dificulta la exportación a Estados Unidos se une una apreciación, como se está produciendo del euro, pues tenemos una doble dificultad para exportar, porque nuestras exportaciones serán más caras y las importaciones, como tú decías, serán más baratas. Y eso pues hace que nuestro comercio exterior se debilite más. O sea que, pero tenemos una ventaja, y es que el euro se convierte en una moneda de referencia. Es una oportunidad ahora para Europa tener una moneda que sea una moneda refugio frente al dólar y que podamos atraer inversión extranjera. Claro, porque todo lo que entra ahora para los extranjeros es más barato, es decir, ellos van a poder invertir en España y nosotros podemos comprar del extranjero a costes más bajos, y eso es importante para nosotros. Es decir, que todo lo que es que está nominado en dólares, como el petróleo y el gas, pues el petróleo y el gas serán más baratos. Eso hace que, como se está viendo ya, ¿no?, que la energía, también por la lluvia, que la energía sea más barata y que la inflación se domine. Tenemos una inflación del 2,2, que es una inflación muy cercana al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, y esa inflación pues hace que nosotros tengamos una mayor estabilidad de precios y por tanto más esperanzas de que los tipos sigan bajando, aunque ya están muy bajos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Rafael, por habernos ilustrado en esto tan complejo. Yo, viendo las cosas de fuera y no siendo economista, yo empiezo a ver que si sube el dólar, que si baja el yuan, que si no sé qué, que si los aranceles, que si el oro, que si el petróleo, que si los bonos a 30, a 10 años. Y digo, ¿pero cómo puede haber un ser humano que se entere dentro de este absoluto galimatías de dónde hay que invertir en cada momento? ¿Usted tiene la misma sensación de confusión o el hecho de saber tanto le ayuda a desentrañar qué pasa ahí? Bueno, yo creo que lo hay que hacer es estar tranquilo. O sea, ante todas estas fluctuaciones, esta volatilidad, esta incertidumbre, yo creo que a corto hay que estar tranquilos, porque es que como se te ocurra meterte en este lío, vas a salir mal parado. O sea que, en fin, no hay que dejarse llevar por el pánico. Sí, bueno, y dejarse asesorar por los que saben que saben de estas cosas, que para eso están. Muchísimas gracias, don Rafael, todo un placer tenerle aquí. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos a rematar nuestra tertulia.
La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689 707 317. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne, picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer teníamos una sorpresa. El Tribunal Constitucional, el de Conde Pompido, ha dado la razón a Vox en el recurso que presentó contra las normas que impedían la contratación o facilitaban el despido de las personas que se negaron a vacunarse durante la pandemia. Bueno, en términos prácticos, pues no significa absolutamente nada la sentencia, porque llega 5 años después de los hechos. Pero, hombre, en términos simbólicos, pues es una victoria de los derechos individuales, porque efectivamente se aplicaron normas absolutamente demenciales durante la pandemia, ¿no? Es que además es una coacción intolerable. Es decir, usted lo estaba explicando esta mañana, que le venía oyendo en el coche, cuando dice usted que, bueno, evidentemente las vacunas, o las que llaman algunas vacunas experimentales, que en cierta forma lo eran, ¿no? Tenían algunas contraindicaciones, evidentemente. Es que todo medicamento tiene siempre, además, de hecho en el prospecto viene contraindicaciones, ¿no? Pues en este caso, cuando se tienen que hacer vacunas a velocidades mucho más rápidas y de alguna manera tienes que resumir los procesos, digamos, de verificación y de testeo y tal, pues lógicamente decirle a alguien que alguien le pueda coaccionar a un ciudadano, precisamente además con algo tan importante como es un empleo, un contrato laboral, coaccionándole para que se ponga un medicamento que tiene contraindicaciones, hombre, es un exceso de unos niveles. Es decir, yo soy de la opinión de que no soy antivacunas. Es decir, yo creo que no está mal ponerse la triple vírica, no está mal ponerse la tal. Es decir, si ahora todo el mundo deja de vacunarse, ahora no tenemos ciertas enfermedades porque la inmensa mayoría se vacuna.
Entonces hace de muro para los demás, para aquellos que no deciden no vacunarse en cierta forma, ¿no? Pero si empieza a generalizarse que la gente no se vacune, eso se da la vuelta y las enfermedades vuelven como en la época antigua, que muere la gente a puñados, ¿no? Y hay ciertas vacunas que impiden la transmisión y por tanto pues esas algunas, tiene claro sentido el que se puedan decretar en este obligatorias, caso no era así. Pero en este caso no era así. Y además yo me acuerdo que lo seguimos muy de cerca, don Luis, y yo estaba pendiente de los estudios que se iban publicando inmediatamente de cada una de las vacunas sobre si evidentemente eran vacunas efectivas para la transmisión o simplemente eran, digamos, establecían un muro defensivo para aquel que se la inyectaba. Sí. Pero seguía siendo un transmisor. Entonces, yo recuerdo haber visto del Medical Journal, British Medical Journal, England Medical Journal, el primer estudio que apareció era que apuntaba a que la transmisión iba a seguir produciéndose. Entonces, como medida para evitar que otros se contagiaran, pues ya estaba, es decir, ya tenía una duda. Y aún así, usted no puede decirle a una persona, no vas a poder trabajar, te vas a morir de hambre, poco más o menos lo estás condenando al paro, a la miseria, si no te pones esta vacuna que tiene unas contraindicaciones y que te puede saltar puedes tener una miocarditis o ha habido efectos secundarios relacionados con el corazón, ¿no? Y embolias y cosas así. Sí, por eso llegado a un determinado punto, por ejemplo en Inglaterra se retiró la campaña de vacunación para las personas más jóvenes, claro, porque el riesgo de miocarditis no compensaba las ventajas que para una persona joven daba la vacuna, porque en una persona joven la vacuna no aportaba mucho. Que está el pensamiento racional, en la imposición a veces que es muy típico de la política, ¿no? En China estamos diciendo que Europa se está volviendo un poco una especie de China en la práctica. Sí. Si no tenemos un partido comunista, pero tenemos los mecanismos de un partido comunista. O sea, es que llegamos a la demencia de que a mí me llegó a parar un guardia municipal a decirme que porque iba por la calle sin mascarilla. O sea, digo, pero por el amor de Dios, o sea, es que la norma dice que... Claro, está el criterio también por eso yo digo que también, eso es muy chino. Bueno, de hecho, una de las cosas que ha roto, hablábamos antes de Xi Jinping, que tiene muy disgustado al pueblo chino, que no piensa lo mismo ni confía en lo mismo. No es que confiara mucho, pero en algunas cuestiones pues todavía pensaban que lo hacían bien, ¿no? Que eran tecnócratas. Fue cómo afrontaron las medidas draconianas y salvajes de COVID-0 que impuso Xi Jinping, que nos hemos olvidado de gente a la que le tapiaban la puerta de su casa, literalmente, tapiada con ladrillos y cemento para que no pudieran salir, o sea, es casi emparedados. Gente llevadas a rastras. Hay un aspecto en la cultura. Y eso en China ha calado. Hay un resquemor enorme con esto, ¿eh? No pasó. Es que en China hay un concepto, igual que aquí tenemos en Occidente el concepto de legitimidad, ¿no? El poder es legítimo o no lo es, y es una cosa muy complicada, y la legitimidad no coincide con la legalidad. En China tienen un concepto similar, pero no exactamente, que es lo que llaman el mandato del cielo. Además es un concepto anclado en la cultura china desde hace milenios. ¿Qué es el mandato del cielo? Pues es la legitimidad del gobernante. Un gobernante, si pierde el mandato del cielo, ya es visto como un gobernante al que hay que expulsar porque es un usurpador. ¿Y qué es lo que te da el mandato del cielo? Pues, hombre, se supone que la legitimidad dinástica, o ahora la del partido, pero... lo que te quita el mandato del cielo es, entre otras cosas, las catástrofes. Las catástrofes naturales son signos del cielo en la cultura china tradicional de que el gobernante no es adecuado. Por tanto, los grandes terremotos, las grandes inundaciones, las hambrunas, las grandes epidemias, todo eso son señales que lanza el cielo al pueblo diciendo este gobernante es ilegítimo. Entonces, claro, para un gobernante chino, una gran pandemia como esta tiene una significación especial. Sí, no sabía yo, pero fíjese, don Luis, que además aquí llegaron pocas informaciones, pero sí hubo muchos altercados en poblaciones embolsadas de 50 o 70 millones de personas que no podían ni salir a comprar el pan. Y después de mucho tiempo siguieron con unas restricciones leoninas hasta el punto que la gente se sublevó. Es que en China hubo verdaderas sublevaciones de masas. Caceroladas y tal. ¿Sí? Pero y violencia. O sea, el policía que entraba ahí, yo he visto vídeos de policías chinos, antidisturbios chinos,
verdaderamente arrasados por una multitud, pero además que había hombres, mujeres y de todo. Es decir, no eran solo tíos así, sino completamente fuera de control, diciendo, es decir, no vamos a soportar esto ni un día más, se ha acabado. Y tuvieron que recular. Pregunto, ¿pedirán perdón los gobernantes autonómicos que impusieron el pasaporte COVID? No. Por ejemplo, el señor Feijóo, que lo impuso en Galicia. Feijóo. El señor Moreno, que lo impulsó en Andalucía. O no sé si era Barbón ya el presidente asturiano. En Asturias también se impuso el pasaporte COVID. ¿Pedirán perdón por vulnerar los derechos de los ciudadanos todos estos gobernantes? Derechos fundamentales, no olvidemos. No son cualquier derecho, no es derecho a una paguita. Es un derecho fundamental, como la libertad de expresión, es decir, el derecho de manifestación, el derecho a escoger qué haces con tu cuerpo. Es decir, no puede venir nadie a coaccionarte para que te inyectes o te introduzcas en tu organismo algo de lo que no estás seguro. Es decir, eso de... Si no está claro que no hay derechos de los demás que estén siendo vulnerados, que era el ejemplo que poníamos antes. Si una vacuna impide la transmisión, entonces puedes coaccionar a una persona porque estás protegiendo los derechos de todos los demás. Pero en este caso concreto no era así, no impedía la transmisión. No, esa es la excusa perversa de lo que llamaban la externalidad. Es decir, si había una externalidad suficientemente negativa, pues entonces deberías vacunarte, ¿no? Pero claro, si aplicáramos ese principio a todo lo que hacemos cotidianamente, no podríamos hacer absolutamente nada, porque simplemente el hecho de, yo qué sé, de cocinar en tu casa genera muchísimo más, la gente no sabe, agentes contaminantes y cancerígenos que respirar el aire de Madrid durante 4 horas en pleno atasco. O sea, simplemente usted se cocina con vitrocerámica, porque usted va a echar aceite o mantequilla o para que no se pegue, entonces emite una contaminación que por mucho extractor que usted tenga, si se midiera, diría, oiga, es que su coche diésel emite menos que esto. Entonces, no podríamos cocinar en casa. Y no quiero dar ideas. Me está usted recordando una vez que vi un estudio, no me acuerdo dónde era, que habían analizado y resulta que en tu teléfono móvil pues hay muchísimas, pero como 100 veces más bacterias que en la taza del váter de tu casa, porque la pantalla está calentita, las bacterias, además te lo pones así y entonces la grasilla de la piel y no sé cuántos, mientras que en la taza del váter pues está frío y además pues limpias con el regularmente, no si no eres un gorrino, entonces echas un poco de lejía, un poquito de... Pero ay, sí, Dios mío, nos acechan las amenazas en los sitios más claro, y eso es lo que los gobernantes, no solo chinos, sino es que eso es el peligro de la Unión Europea o de los gobiernos europeos en muchos casos, que con la boca pequeña están aplicando mecanismos y controles. Ahora mismo tenemos lo que se llama una ventana única en España, por ejemplo, para hacer trámites de la Seguridad Social, no me acuerdo cómo se llama, que ha llegado un montón a los autónomos ha llegado un montón de avisos que se llama por gentileza de esa ventana que simplemente te dice: has cotizado tanto, hay una diferencia, hemos decidido que tienes que pagar tanto más, ¿no? Entonces, pero quiero decir, esa ventana ya no vas a la Seguridad Social, ya no vas al tal, que parece una ventaja, pero esa ventana es una recopilación de todos tus datos de Hacienda, de Seguridad Social, de sanitario, de todos los trámites y de toda tu información, y esa ventana en realidad es una cosa china, es un engendro chino, porque tú estás tan tranquilo y te llega un correo de esa ventana y te dice: por gentileza de nuestros Xi Jinping particulares, te vamos a empurar. Y tú entras ahí, empiezas a mirar y ya sabemos cómo funciona ese tipo de cuestiones informáticas. Que contra esto cabe un recurso o no cabe y el recurso normalmente pues suele ser sistemáticamente rechazado para que tengas que ir por otros mecanismos más costosos. Total, a lo que voy. La cuestión de la política que se hizo con las vacunas aquí por parte de bastantes comunidades autónomas, políticos de gobernantes de comunidades autónomas, fue China. Y de hecho había una especie de fascinación en ellos por la burrada de política de COVID-0 que se estaba aplicando en China. O sea, salivaban. Han visto que pueden conseguir ese poder absoluto, pueden secuestrar a la gente en sus domicilios. Claro. Es que eso es el sueño húmedo de cualquier dictador, y aquí lo hemos vivido. En cuanto a, no quiero hablar mucho, porque ya estoy viendo cómo tengo la voz, en cuanto además se le está poniendo peor a medida que pasa a la el tiempo. Victoria del Constitucional,
Pues bueno, es una victoria, sí, pero como siempre, yo no sé si esto es la antesala de algo que esté preparando el Constitucional. Peor. Pero bueno, en lo referente al tema Mollar, que es el control social, el COVID a mí personalmente me dejó muy claro que los gobernantes han conseguido ese sueño de puedo encerrar a alguien en su casa sin que pase nada. Y encima salen al balcón a las 8 a aplaudir, claro, mientras a los chapolvetes. Y ese aplauso me lo quedo yo para mí como una muesca en el revólver, una sistema, medalla sistema... más. Y el tema de la vacunación, a ver, nosotros en Voz, por ejemplo, publicamos en su momento un informe súper interesante del cirujano jefe de Florida. Cirujano jefe es el consejero de Sanidad de Florida, ¿vale? Para entendernos, cómo pedía la suspensión inmediata de las vacunas por los informes que estaban produciéndose sobre enfermedades derivadas, sobre reacciones en el tema del corazón y demás. A ese hombre le suspendieron inmediatamente todas las cuentas de redes sociales. En Voz nos suspendieron la cuenta creo que fue de Twitter en su momento y de Instagram por publicar esa información, y esa información ahí está, esas preguntas a la FDA ahí están, no tuvieron respuesta, pero ese informe era demoledor. A ver si lo consigo recuperar, porque Joseph Ladapo se llama el cirujano jefe de Florida en la época, y ese informe era demoledor. Pero nada, si es que al final volvemos a lo de China. China fue el claro ejemplo de lo que se está haciendo con ese control social. En China hubo un pasaporte COVID que era como una carita sonriente si lo pasabas, una carita triste en rojo si no lo conseguías. Pues yo el mayor ejemplo de toda la estafa esta que supuso la pandemia fue cuando unos inversores chinos denunciaron que su banco se había quedado con sus inversiones y se dirigían a la capital de la provincia. No quiero meterme en la provincia porque me pierdo en China. No me quiero equivocarme, pero bueno, todos se dirigían a la capital de la provincia donde estaba el banco. ¿Qué pasó? Que a todos los que iban a manifestarse se les puso automáticamente en el móvil el pasaporte con la carita triste. Policía, cerró carreteras, todos a vuestra casa. Me parece un ejemplo tan el doble uso, tan claro de para lo que ha servido esta maldita pandemia que es aterrador. Y esto del Constitucional, pues victorias pírricas. Yo lo calificaría como una victoria pírrica. Enhorabuena a los que la promovieron, en este caso fue Vox. Enhorabuena por intentar pegar pero hay que estar ahí. Un grito en el desierto, pero luego además me da miedo con lo que tenemos en Constitucional, que esto sea pues lo decía un oyente, además lo he estado leyendo, es que sea un baño de imparcialidad, no de neutralidad, para lo que nos querrá colar luego con yo creo que tema de Cataluña, el Tribunal Constitucional tiene ahora mismo una imagen pésima, pésima, y además ganada a pulso. Sí, totalmente merecido. Y entonces pues igual han dicho, bueno, vamos a ver si nos limpiamos un poquito la imagen, ¿no? Y hacemos algo decente. Exacto. Esto es una sentencia decente. Pero bueno, hay dos sentencias en las que se viene a reconocer que los españoles estuvimos secuestrados en nuestro hogar. Y sin embargo, en el Constitucional a posteriori se rectificó. Se rectificó, o sea, eso es una cosa indecente. Por eso quiero decir de que han servido de poco. Bueno, pues saber que sí, que estuvimos secuestrados en nuestra casa. Y señores, si nos secuestran, a lo mejor hay que hacer algo que no sea aplaudir en un balcón, hay que ir un poquito más allá, ¿no? Porque tenemos gente que nos ha secuestrado. Imponer, por ejemplo, ya es duro que a un adulto le impongan, para poder encontrar trabajo, que te tengas que poner una vacuna cuando tiene externalidades negativas también para ti. Es decir, puede tener y no tiene tan buenos beneficios como se está anunciando, se está admitiendo. Efectivamente. Es decir, no para la transmisión, por lo tanto, que era una de las partes más importantes de la vacuna, sobre todo para evitar que las personas más vulnerables estuvieran en gran riesgo, ¿no? Pero lo que me pareció brutal fue que eso se hiciera con los niños. Bueno, por supuesto. Una línea roja, potestad para qué está. Una línea roja que se cruzó brutal, que se suma a todo, se suma a los niños no son de los padres de la época de Cela. Así es que todo ha ido pasito a pasito. O sea, te sale una ministra de Educación en su momento diciendo que los niños no son de sus padres, son del sistema. No pertenecen a sus padres. Los niños son propiedad, son personas. Con lo cual se va asomando la patita para cuando llegue el momento y salga el SARS 3,45 tal, pues te cojan al niño en el instituto y le lleguen y le vacunen en el instituto o en el colegio, en primaria, porque es lo que se intenta. Da todo mucho miedo,
mucho miedo y yo creo que hay que poner y también puede ocurrir que de verdad venga un virus, de verdad, no, Dios no lo quiera, que sea de verdad peligroso y muy letal. Y claro, con esta desconfianza que han sembrado en estos casos, pues muchas personas igual toman decisiones equivocadas, porque desconfían. Claro, y más cuando hemos visto que se ha hecho en nombre de una ciencia, de un comité que no existía, eso, la obscenidad con la que han hecho todo. Y yo me pregunto ahora, ¿qué ha sido, parar la transmisión, qué ha sido de la aplicación Radar COVID? ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué ha sido de la vacuna española? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? No, pero la vacuna española era simplemente una tomadura de pelo. Claro, porque decir, pero a costo de dinero, ¿no? ¿Cuánto invirtieron las farmacéuticas y el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, para intentar encontrar unas vacunas? ¿Cuántos miles de millones se gastaron? Bueno, es que salió aquí Sánchez a anunciar que aquí íbamos a gastarnos 3 millones de euros. Claro, es que es una tomadura de pelo. Como la inteligencia artificial ética que quieren hacer, ¿no? Y que sería una vacuna mejor que ninguna, porque además se daría por la boca y no sé qué. Pero es que nos toman por idiotas, por favor. A lo mejor lo somos. Yo creo que un poquito sí. Bueno, ya está aquí don Eric Gutiérrez para traernos la opinión de los oyentes. Plantee usted la pregunta y que se pronuncien nuestros tertulianos, don Eric. Pues don Luis, aquí el idiota número 1 ha llegado para la libre encuesta. Sin ánimo de ofender a nadie, Rich. No, por supuesto. En este caso preguntábamos a los oyentes de qué cree que se colocará Sánchez cuando salga de la Moncloa. También poníamos ahí en entredicho cuándo va a ser, ¿no? La gente también ha hablado en los comentarios de cuándo va a ser, pero bueno, cuando se vaya a salir de la Moncloa, ¿qué es lo que va a hacer? Dábamos 4 opciones: de conferenciante, de prófugo, de lobista chino o de rider. No sé qué piensan los tertulianos. ¿Ustedes qué creen? Es que las opciones que habéis dado, yo creo que son demasiado benignas. Yo creo que de rider. De rider. ¿Y usted? Me daría mucha pena verle en cualquier situación, porque yo no quiero a nadie prófugo. Yo quiero a los prófugos que se les dé caza judicial. No, se les dé un hogar en la cárcel. Claro, efectivamente. A mí los prófugos no me gusta. O sea, a mí no me gusta ver a Puigdemont en Bruselas dándose paseitos. A mí los prófugos tienen que plantar cara ante la justicia. ¿Quién sabe si Begoña acabará también en Waterloo o alguno de estos? Me gustaría verles responder y rendir cuentas de lo que tienen que rendir. Ahora se me está recuperando la voz, ¿os dais cuenta? Al final de la partida, El viejo truco. Es que para hablar de Pedro Sánchez siempre hay voz. Estaría bueno, muy bien. ¿Qué dice la audiencia? Pues don Luis, la audiencia cree con un 48%, casi la mitad de los oyentes, que de lobista chino. En los comentarios también hay muchos que hablan de que más o menos ya lo es y que está cogiendo los pasos pues de su padre político, don Luis, del señor Zapatero, que es un profesional de ser lobista chino, entre otras cosas. Eso no le va a dejar Zapatero porque le quita el negocio. Ellos se van a... No sé. A ver, por dinero chino va a ser. Claro, no quería que den tanto, son bastante, saben gastar bien, o sea, además como somos tan miserables les sale muy barato. En segunda opción, don Luis, con un 36%, la gente que cree que de prófugo, aunque también hay muchos comentarios hablando de que creen que va a ser más en la cárcel, ¿no? Entre rejas, que es como acabar. En tercera opción, de conferenciante, con un 12%. Y por último, de rider, con un 4%. La gente no lo ve con la bici. Yo es que con la bici sí lo veo, poniéndose en forma, manteniendo el tipo. Yo es que sí lo vería ahí apretando los maxilares mientras acelera las cuestas. Puede haber una mezcla de todo. Acordaos de Zapatero, cómo fue medio prófugo, desapareció 10 años, ahora ha vuelto de conferenciante, dando lecciones de ética, a la vez que es lobista chino, y le falta lo de rider. No sé si reparte por Venezuela, va repartiendo allí algo en nombre de Maduro o no. Yo creo que Zapatero se sube en una bici y se rompe los dientes según se sube. Es decir, yo creo que Sánchez le va más porque es como Billy Joel, que había, ¿no? Ese muñeco atlético, ¿no? Entonces, pues, le veo en una bici repartiendo paquetitos. Pues estaría bien, ya pides una pizza o algo y te parece... Sí, lo que pasa es que yo creo que de rider el miedo que habrá es que se choque contra los coches esperando que haya una estafa de que le han chocado y tal. Entonces eso sería peligroso, don Luis. Le leo si quiere un par de comentarios. O que alguno le quiera atropellar. Esperemos que no. Bueno, leo como le digo, don Luis, un par de comentarios. Nos dice Araceli: será conferenciante, por supuesto, de prófugo no, la izquierda sale impune. Nos dice también Vino de Garrafón: dudo entre portero en saunas gays o bedel en una universidad donde se den máster sin mérito. No sé por qué pondrá estas dos opciones, quién sabe. También nos dice Rosamari 2300: por eso se arrima a China, porque en Europa ya lo conocen. Pues aquí se pone un debate interesante. ¿Será por eso
eso? ¿Será porque en Europa ya le han calado que se acerca al gobierno chino? Bueno, quién sabe. Nos dice por último Carolina E., salvo que lo coloquemos de preso en una cárcel, no lo veo saliendo de Moncloa. ¿Cuántos años nos quedan de Sánchez entonces, don Luis? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no le queda mucho, pero ya saben ustedes que yo soy patológicamente optimista y siempre me equivoco. Don Javier Venegas, muchísimas gracias. Un placer y feliz Semana Santa. Eso es. Don Juan Carlos Tellez, muchísimas Nada, gracias. ya, fíjese, recuperado casi del todo, es alucinante. Ahora te quedas y haces el Muchas programa. gracias a ustedes, encantadísimo. Don Eric, gracias por traernos la voz de los oyentes y gracias a los oyentes por hacernos llegar su opinión. Ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de cómo el lenguaje es un arma política. Buenos días, don Paco. Son muchas las cosas que nos quieren hacer cambiar y quieren que pasen inadvertidas. Y no me refiero al idioma inclusivo, donde algunos caemos sin querer, pero de eso voy a poner solo un ejemplo, ¿vale? Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. La palabra presidente, que ya hasta la RAE admite presidenta, bueno, pues presidente significa gobernador de un ente, público o privado. Y ENTA no existe. Toma ya, a freír espárragos su origen como participio. Pero eso es solo un ejemplo entre miles. Hoy me refiero a la negación de Dios, aunque no se puede demostrar que no existe por no nombrar a Dios, ya se escucha mucho el chao, chao, que me revienta, en lugar de quédate con Dios o simplemente adiós al despedirnos. Otro, hablando de épocas, se dice antes de Cristo o después de Cristo. Ahora se está poniendo de moda eso de antes de la era común o después de la era común. ¿Por qué? Para no herir sentimientos de la gente no cristiana. En 1 o 2 años, esto será terminología de odio. Y lo mismo que ya se está diciendo felices fiestas en lugar de feliz Navidad, pues van a cambiarse otros muchos vocablos para ir quitándonos valores y sustituirlos por otros de influencia marxista. Atea, no nos dejemos engañar. Recuerden cómo en 1935 en España, en vez de decir Semana Santa, se introdujo otra terminología subalterna y se refería a estas jornadas como fiestas de primavera. Estad atento, hay valores que no valen. No sustituyamos el amor por el odio ni la tolerancia por tiranía. Mañana más y mejor. Punto final.